vamos a hacer la configuración de la estación total South NTS 342R5, ¿no? Esta es una estación total con una pantalla táctil, la cual vamos a proceder a encender, ¿no? El equipo ya está nivelado siguiendo los procedimientos para la instalación de un equipo electrónico, ya sea teodolito electrónico o estación total, ¿no? Vamos a prender el equipo. Presionamos un momento y ya está, está prendiéndose, ¿no? Esperamos hasta que prenda. Bien, entonces antes de empezar a configurar un trabajo, lo que voy a hacer, voy a configurar, ¿no? O sea, algunos parámetros, como por ejemplo la unidad, ¿no? Entonces acá en la unidad, en lo que viene a ser ángulos, todos vamos a dejar en lo que son DMS, ¿no? Grados, minutos y segundos, lo dejamos ahí. Distancia en metros, ¿no? La temperatura en grados centígrados, dejamos ahí, y la presión en milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio. Bien, definimos y ok. En ángulos, a ver, bueno, el ángulo, si ustedes se dan cuenta, la vertical está con ángulo horizontal 0, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos trabajado con ángulo cenital 0, ¿no? Entonces vamos a cambiar ángulo cenit 0. Ahora la compensación vamos a encenderlo tanto en X como en Y, ¿no? La compensación del equipo. Entonces podemos definir y ok. Listo. Nos vamos a distancia, escala 1, bueno, todos estos parámetros lo vamos a dejar tal cual, no vamos a modificar nada. X, Y, Z, el orden en la cual vamos a hacer nuestra, o nos va a mostrar los datos, va a ser norte primero, luego luego elevación, ¿no? Ya, y este parámetro de acá lo dejamos tal cual está, ponemos ok. Bien, entonces esto de acá es para puerto de comunicación, ¿no? Ya sea con la computadora, ¿no? Entonces lo dejamos ahí tal cual. Formato, dejamos todo esto tal cual está. Entonces solamente vamos a modificar esos parámetros nada más. Bien, entonces una vez ya modificada, no es necesario estar volviendo en cada trabajo a estar configurando, ¿no? Basta solo una configuración para poder seguir con los demás trabajos cada vez que apagas y prendes el equipo, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir a lo que viene a ser trabajo. Lo que vamos a hacer es vamos a crear un trabajo nuevo. Entonces me voy a la primera opción, nuevo, ¿no? Entonces acá voy a poner el nombre del trabajo, para lo cual voy a ponerme acá, ubicarme donde dice nombre, y voy a borrar, ¿no? Ya sea con esta flechita o simplemente puedo poner acá, digitar BS, ¿no? Voy a borrarlo. Entonces voy a ponerle UNH pero en mayúscula. Acá presiono esta teclita para mayúscula, pongo UNH, ¿no? Listo. Voy a poner mi nombre, que es Carlos, voy a ponerlo así. Listo, y nota, podríamos poner la fecha, ¿no? 30 del 06 del 23. Bien, entonces una vez configurados estos datos, simplemente voy a hacer ok. Me dice que el trabajo existe, entonces ya creé anteriormente un trabajo con ese mismo nombre, entonces le voy a poner 2, ¿no? UNH2, y está creando el trabajo. Y ya está, ya estamos en el trabajo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy o no estoy ubicado en el trabajo, ¿no? Simplemente hago clic acá en el símbolo donde dice South
y ya está, ve, UNH2. A ver, o sea, eso quiere decir que yo estoy ubicado ya en el trabajo UNH2, ¿no? Clic, clic. Entonces estamos bien. Una vez creado el trabajo, lo que yo voy a hacer es, como ya estamos en el trabajo, ahora lo que vamos a hacer es configurar los datos de la estación, ¿no? Entonces, o sea, del punto en la cual yo estoy ubicado, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ver cuál es el punto, me voy acá, ¿no? Aquí. Entonces, ahí es ese punto, ese láser rojo que está ahí, es el punto de estación que se está marcándose, ¿no? En la cual yo he estacionado el equipo. Bien, entonces voy a configurar los datos de ese punto de estación, ¿no? Entonces me voy a ir a estación, punto conocido, o sea, es el punto en el cual nosotros estamos acá ubicados, ¿no? Entonces voy a configurar los datos de la estación. Esto de acá son los datos que yo he tomado, ¿no? Altura de instrumento 1.496 metros. La referencia 1 es el punto donde está ubicado el prisma, ¿no? Con una altura de prisma de 1.50, ¿no? Entonces a ese punto de allá le estoy llamando referencia 1 con las coordenadas 85, 87, 541.761 norte, 50, 40, 90.961 este y 3750.908 correspondiente a la elevación. Esas son las coordenadas de ese punto, y las coordenadas de este punto de acá de la estación son las que se muestran acá en la figura, ¿no? Entonces yo voy a ingresar acá primero las coordenadas de la estación 1, que vienen a ser esta de acá, y luego las coordenadas de la referencia 1 en la cual está ubicada allá nuestro prisma, ¿no? Entonces voy a configurar estos dos parámetros en nuestra estación total. Entonces, para lo cual me voy acá, estación, voy a ponerle estación, llamar, acá hay una opción, ¿no? Para una lista para desplegar, vamos a irnos a nuevo, ¿ya? Nuevo, entonces acá le voy a poner estación número 1, ¿no? Entonces me voy acá a los numeritos, voy a poner estación número 1, acá. En código le voy a poner, a ver, estación 1, ¿no? Con mayúscula incluso puedo utilizar el teclado, ¿no? E-1, ¿ya? Entonces norte, me dice que las coordenadas norte son 85, ¿no? 85, 87, 542.925, ¿no? Punto 925, eso es lo que voy a configurar acá, punto 925. La coordenada la coordenada es 50, 40, perdón, fallé, acá vamos a utilizar este botoncito, 50, 40, 85, 85.067, ¿no? 0.67, listo. Y una elevación de 3750.9, 3750.9, ¿no? Entonces, listo. Entonces, una vez configurado, hacemos clic en el check verdecito y ya está configurado. Entonces, altura de instrumento, como ya lo había notado anteriormente, medida es 1.496 metros y la altura de prisma es 1.50, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar las coordenadas del punto 2, que en este caso vendría a ser la referencia número 1, ¿no? O sea, el punto donde nosotros vamos a visar o hacer nuestra referencia, ¿ya? Entonces como no tenemos almacenado ese punto, vamos a colocarlo nuevo, entonces ese va a ser el punto número 2, ¿no? El código va a ser pues referencia R,
mi referencia número 1 que estoy utilizando, ¿no? Cuyas coordenadas son las siguientes: 85, 87, 541, 85, 87, 541 punto 761, 761. La coordenada este es 50, 40, 90, 50, 40, 90, 50, 40, 90 punto 961, 961. Y la elevación es 3750.908, 3750.908. Listo, una vez configurado, lo que vamos a hacer es clic en el check, en el check verdecito, ¿no? Entonces lo que vamos a proceder ahora a hacer es visamos, ¿no? Visamos el prisma. No sé si se puede ver, a ver, vamos a intentar. No, bien, ahí estamos colimando el equipo con el objetivo, estamos direccionando hacia el prisma, y lo que estamos haciendo es colocar nuestro hilo medio, ¿no? La intersección entre hilo vertical y hilo horizontal con el eje del espejo, ¿no? Del prisma. Bien, entonces una vez que ya está direccionado, lo que vamos a hacer es vamos a setearlo, ¿no? Setear. Listo, ya está, ¿no? Ya está seteado. Una vez seteado, lo que vamos a hacer es nos vamos acá a la flechita, ¿no? Entonces ya está una vez que ya está configurado nuestro equipo, lo que vamos a pasar es a recoger datos, ¿no? A recoger, por ejemplo, medir punto ahí, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro trabajo que quisiéramos hacer, por ejemplo, yo siempre recomiendo el punto que está allá, ¿no? Que es el punto 2, que ha sido nuestra referencia número 1. Lo voy a volver a recoger, ¿no? Esa información, pero no como referencia, sino esta vez como un punto ya lecturado, la cual va a tener el número de punto 3, ¿no? Entonces yo lo voy a poner acá, código, le voy a poner referencia, ¿no? O sea, voy a activar el teclado con esta opcióncita de acá. Entonces le voy a poner código, va a ser referencia mayúscula, referencia -1. Y bueno, yo acostumbro ponerle una A, ¿no? De anterior, ¿no? Porque esta vez lo estoy lecturando ya, ¿no? Ustedes pueden escoger el código que desean. Entonces lo voy a poner eso, ¿no? Entonces desaparezco el teclado, ¿ya? Y yo tengo varias opciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera solamente medir la distancia, las distancias o los datos que yo necesito lecturar, ¿no? Y visualizarlos, puedo medir distancia, ¿no? Distancia, mido la distancia. Entonces, fíjense que me está diciendo que tengo una distancia horizontal de 5.989. Tengo una diferencia de elevación de 1 centímetro, ¿no? 0.01. Y tengo una distancia inclinada de 5.989, ¿no? La cual prácticamente nos está diciendo que está plano, ¿no? Solamente con 1 centímetro de desnivel. Bien, entonces yo podría guardar este punto, guardar, y automáticamente se van a dar cuenta que va a pasar acá al punto número 4, ¿no? Si yo lo pongo guardar, fíjense, lo guardó la información de que se había lecturado de ese punto, ¿no? Ya con sus coordenadas también ya calculadas, y ahora automáticamente se está cambiando el número de punto a 4, ¿no? Entonces, si yo voy a lecturar un punto 4 ya distinto, entonces el código del punto, ¿no? O la descripción del punto se llama, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es borrarlo, ¿no? Borrar.
y ponerle una descripción como por ejemplo esquina, puede ser, ¿no? Esquina, y tendría que mover el prisma, ¿no? Esquina, ya está. Bien, entonces he movido el prisma desde el punto que estaba anteriormente en la puerta y ahora está próximo a la esquina, ¿no? No está precisamente a la esquina, pero para efectos prácticos está bien, ¿no? Entonces vamos a ubicarlo ahí, ¿no? Entonces ubicamos, ¿no? Direccionamos, ¿no? Nos ayudamos del objetivo para poder ubicar el prisma. Ya, entonces empezamos a avisar, hacemos coincidir la intersección del hilo vertical con el hilo horizontal con el eje del prisma, ¿no? Entonces ya lo tengo ahí. Y bueno, entonces la descripción ya le he puesto, ¿no? En la cual viene a ser esquina, ¿no? Entonces podemos ver que es una esquina. Y voy a empezar a lecturar, pero esta vez ya no lo voy a poner distancia, ¿no? Entonces esta vez automáticamente lo voy a poner todo. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando coloco todo, ¿no? Va a realizar todo el proceso y automáticamente va a pasar al siguiente punto. En acá se va a convertir en 5, ¿no? O sea, ya lo va a guardar, ya no te va a mostrar para que visualices los datos. A ver, entonces vamos a hacer clic, está lecturando y listo, ¿ven? Entonces automáticamente ya guardó todos los datos de ese punto y te está pasándote al punto número 5. Entonces tú puedes elegir entre ver los datos primero, no sé, y tal vez anotar distancia horizontal, distancia vertical o distancia inclinada según tus necesidades, ¿no? O puedes machucar todo y automáticamente ya que lo guarde toda la información sin necesidad de estar visualizando, ¿no? Entonces eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿ya? Si nosotros quisiéramos visualizar, por ejemplo, cómo está yendo, cómo está tal vez graficándose, acá tenemos la opción de gráfico. Entonces nosotros podemos ver, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la estación número 1, tenemos acá la referencia 1, ¿no? Que se ha lecturado dos veces, ¿no? Una como referencia y otro como lectura, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Entonces acá por eso están en el mismo punto, está el número de punto 2 y el número de punto 3, ¿no? Entonces, como se acuerdan, también estamos lecturando el punto 4 que tiene de referencia esquina, ¿no? Perdón, de descripción esquina. Entonces, como no lo podemos observar acá, simplemente vamos a hacer clic en este simbolito y automáticamente se ha encuadrado todo el trabajo a la pantalla, ¿no? Entonces acá podemos observar el punto número 4, ¿ya? Entonces de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera medir el ángulo, ¿no? Entre ese punto que estaba allá y la estación y ese punto que está ubicado en la esquina, ¿no? O sea, el ángulo que forman estos tres puntos, ¿no? Conjuntamente con la estación. Entonces, yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Ya configurado el equipo, yo podría hacer de la siguiente manera. Bien, entonces he colocado un prisma con la misma altura de prisma, ¿no? Que es 1.50, tanto en esa esquina como en esa esquina de allá, ¿no? Entonces, lo que me interesa es calcular el ángulo entre ese punto de allá, la estación, y el otro punto que está ubicado en la esquina, ¿no? En ambas esquinas, ¿no? El ángulo interno. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces me voy acá a medir, salgo un momento de acá, ¿no? Entonces salgo, a ver, estábamos aquí, a ver a coger, medir punto, ¿no? Entonces estábamos acá, ¿no? Yo voy a salir y me voy a ir a la opción medir, ¿no? Entonces siempre comprobando que estemos dentro del trabajo, ¿no? Estamos dentro del trabajo, un H2 está bien. Entonces me voy a medir ángulo, ya me voy a medir ángulo. Entonces yo quiero saber el ángulo interno, ¿no? Entre la estación y esos dos puntos
que tenemos ahí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a irme acá, voy a direccionar, ¿no? Con el objetivo me voy a ubicar en ese punto de allá, de la esquina. Voy a ubicar, ¿no? los hilos que coincidan con el eje del prisma. Entonces ya está ubicado, ¿no? Los hilos están apuntando al eje del prisma. Entonces, como podemos observar acá, vemos el ángulo horizontal que está marcando 101 grados 4 minutos 24 segundos, ¿no? Entonces lo que yo quiero es pues calcular el ángulo, ¿no? Entonces voy a fijar en 0, voy a ponerlo acá, setear 0. Me está diciendo setear el ángulo horizontal en 0, sí, ok, listo. Y lo que puedo hacer es girar, ¿no? Girar el prisma, perdón, girar la estación. Giramos la estación y fíjense, a medida que yo voy girando va incrementándose el ángulo horizontal, ¿no? En sentido horario, ¿no? Entonces voy a apuntar el objetivo, ¿no? hacia el otro prisma. Entonces ya está direccionado, ¿no? hacia el otro prisma, y podemos comprobar incluso que los hilos estén apuntando hacia el centro del prisma, ¿no? Como podemos ver ahí. ¿Ya? Entonces, este es el ángulo interno que se estaría obteniéndose, ¿no? entre la estación y esos dos puntos, ¿no? Entonces 40 grados 07 minutos 09 segundos, ¿no? Entonces yo podría tal vez anotar ese ángulo para mis intereses que yo tenga, ¿no? Bien, incluso si yo quisiera en esta opción nada más medir también las distancias, ¿no? Las distancias horizontal, vertical y inclinada, simplemente yo tendría que hacer en esta misma opción, ¿no? de ángulo, ¿no? Fíjense que estamos en la opción de ángulo. Yo podría irme acá en donde dice la distancia, ¿no? Dist. Acá y medir, ¿no? Medimos. Y también en esta opción me estaría mostrando la distancia inclinada, distancia horizontal y distancia vertical que existe entre este punto y el prisma que está ubicado en esa parte en la esquina, ¿no? Bien, entonces también lo que yo podría hacer es calcular las coordenadas, ¿no? Entonces me voy acá, XY, pongo medir y obtengo las coordenadas, ¿se dan cuenta? Ahora, en esta opción de acá yo podría de nuevo configurar lo que viene a ser la altura del prisma, ¿no? que está ahí, si es que digamos se ha modificado la altura del prisma en este mismo menú, y también podría modificar la altura de instrumento, ¿no? Entonces fíjense que las coordenadas se está calculando, ¿no? Por ejemplo acá vamos a medir de nuevo, estas coordenadas las está calculando en función a las coordenadas iniciales tanto de estación como de referencia atrás que nosotros hemos ingresado inicialmente configurando la estación, ¿no? De ese modo está calculando las coordenadas de los demás puntos y te está mostrando acá. Entonces es importante realizar la configuración tanto de la estación como de una referencia, ¿no? Otro punto también que es necesario comentar es que idealmente las constantes de los prismas, ¿no? que se ha definido tanto de ese prisma como del otro prisma tienen que ser la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, si nosotros nos vamos a esta opción de acá, que viene a ser la estrellita, entonces nos vamos a ir al objetivo, ¿no? Como estamos trabajando con prisma, entonces la constante tiene que ser la misma, ¿no? En este caso nos hemos olvidado configurar, pero cada prisma tiene una constante, ¿no? Si la constante es 0, pues se coloca 0, ¿no? Si la constante es menos 10 o 30 milímetros, pues colocaríamos la constante de los prismas que corresponden, ¿no? Entonces es
Para una muy buena precisión es necesario trabajar con las mismas constantes de los prismas, ¿ya? Entonces ese dato nos hemos olvidado configurar acá. Entonces vamos a asumir que la constante de ambos prismas es 0, ¿no? Para motivos prácticos de esta explicación nada más. En los trabajos que ustedes vayan a desarrollar tienen que obtener la constante de cada prisma, ¿no? Bueno, esta estación también tiene algunos parámetros para configurar haciendo clic acá en la estrellita, ¿no? Podemos hacer clic acá con el lápiz, ¿no? Con el lapicito, o simplemente nos podemos venir acá donde está la estrellita también, ¿no? Hacemos clic y ya está, ¿no? Con esta opción podemos, por ejemplo, con la parte de acá, podemos ver cómo está nivelado el equipo y podemos ver si está activado o está desactivado las compensaciones en ambos ejes, ¿no? También podemos activar acá lo que viene a ser la plomada láser, ¿no? Que está ahí, ¿ven? Fíjense, está acá apuntando ahí. Le he puesto un banco para poder lecturar los datos que he anotado, y yo les recomiendo siempre desactivarlo, ¿no? Una vez que ya está ubicado la estación, ¿no? Debido a que esto de acá consume batería, ¿no? Entonces lo desactivamos. ¿Qué otra opción más podemos ver? Podemos observar el puntero, ¿no? Generalmente el puntero lo utilizamos cuando hacemos trabajos de replanteo, ¿no? Entonces para poder guiarnos, pero esto de acá también consume bastante energía, ¿no? Entonces desactivarlo siempre que estemos trabajando en lo que viene a ser recolección de datos, ¿no? Ya, entonces lo puedo desactivar con esta opción. Entonces, en modo de medición, acá podemos obtener el modo de medición. Por ejemplo, esto va a depender de cuántas lecturas quieres, ¿no? Por ejemplo, si yo acá le he colocado 2 veces, esto quiere decir que el equipo va a lecturar 2 veces, ¿no? Y te va a mostrar, digamos, el promedio, ¿no? El promedio de esas 2 lecturas, eso es lo que te muestra. Si yo lo coloco 3 veces, acá 3 veces, por ejemplo, 3 o 4 veces, va a lecturar 4 veces, 1, 2, 3, 4 en el mismo punto, y te va a mostrar el promedio de esos 4 puntos, ¿no? Entonces creo que con 2 veces estamos bien trabajando acá. 2 veces, ¿ya? Ok, entonces el objetivo, ¿no? Entonces también tenemos acá la opción de sin prisma, ¿no? O sea, la estación puede hacer lecturas sin prisma. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Clic acá, check, salimos. Entonces ya podemos observar que la estación está en modo sin prisma. Entonces, por ejemplo, voy a calcular la distancia, por ejemplo, a ver, voy a activar un rato el puntero acá para poder, digamos, yo quiero calcular la distancia de ese vértice superior, el encuentro entre las 2 vigas, ¿no? Ahí está. Ahí, en ese punto, ¿no? Ya, ese es el vértice que yo quiero calcular la distancia o leer los datos, ¿no? Entonces voy a ir a medir, y fíjense que acá el símbolo aparece una flechita y una línea, ¿no? Otra vez voy a medirlo, ¿no? Entonces fíjense que le he realizado 2 lecturas. Ese símbolo representa que es que está en modo sin prisma, ¿no? Supongamos que yo, por ejemplo, de nuevo lo cambio el modo de medición a prisma, no, perdón, acá voy a dejar esto, el objetivo lo cambio a prisma, no, prisma, hago clic en check, listo, y salgo. Entonces de nuevo voy a medir el mismo punto que está en la parte de arriba, medir,
y cambia el icono, ¿ve? Entonces no me va a dar ninguna lectura porque allá no está ubicado un prisma, pues, ¿no? No hay un prisma, entonces va a intentar, como no encuentra prisma, no lo va a lecturar, ¿no? Entonces hay que saber cuándo utilizar el modo sin prisma, ¿no? Entonces es recomendable utilizar el modo sin prisma, ¿no? Cuando, por ejemplo, estemos pues en lugares en los cuales hay unas superficies reflectantes que sean de color claro, ¿no? Entonces ahí tal vez se puede obtener una buena aproximación. En superficies que son de color oscuro tienen un poco más de error, ¿no? Entonces, y además también hay que ver, según las especificaciones técnicas de este equipo, cuánto será la distancia máxima de lectura en el modo sin prisma, ¿no? Entonces este es el código del equipo, entonces hay que ver ese dato, ¿no? Para poder tal vez saber en cuándo lo podemos ubicar, ¿no? No es posible pues tal vez lecturar 1000 metros o 300, 400 metros en el modo sin prisma, ¿no? Dependiendo de las especificaciones, ¿ya? Bien, entonces, y cuando estamos, por ejemplo, recogiendo datos, nos vamos acá a recoger datos, seguimos en el trabajo UNH2, ¿no? Lo que vamos a hacer es, cuando estamos en medir punto, ¿no? Entonces, acá también podemos obtener, pues, en el modo de sin prisma, ¿no? Sin prisma, ok, ¿no? Entonces ahí, pero recordemos siempre, jóvenes, que cuando trabajamos sin prisma, la altura de instrumento, perdón, la altura del prisma es 0, ¿ya? Es 0. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando la opción sin prisma, la distancia te va a dar tal cual en la superficie donde esté rebotando, ¿no? Por ejemplo, en esa de allá. Entonces ahí no hay ninguna altura de prisma, la altura de prisma es 0 porque es en el mismo punto en la cual te va a dar los datos, ¿no? Entonces eso no se olviden configurar. Entonces, por ejemplo, me voy acá, la opción sin prisma, estoy en sin prisma y a la vista va a salir acá una flecha y una raya vertical. Entonces voy a poner distancia, ¿ves? La lectura 2 veces, ¿no? Entonces ese es el modo sin prisma con altura de prisma igual a 0. Ahí estás obteniendo unos datos correctos. Si tú colocarías una altura de prisma acá, serían datos erróneos, ¿no? Bien, entonces de esa manera pues podríamos nosotros seguir levantando, ¿no? Bueno, en este ambiente que estoy acá en el laboratorio de topografía, para mí se me es práctico y se me es fácil hacer el levantamiento, ¿no? Entonces, sin prisma, ¿no? Entonces voy a activar el puntero, por ejemplo, y voy a seguir radiando, ¿no? Por ejemplo, voy a levantar esa esquina de ahí, que está en la parte inferior, ahí la esquina, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a indicarle que eso es esquina, ¿no? Acá activo voy a decir que es puerta, ¿no? Puerta, listo, es activo. Y le voy a decir que es todo, ¿no? Todo. A ver, me está diciendo que configure la estación. Bueno, me está pidiendo que configure la estación, ¿no? Entonces estoy medir punto, voy a medir distancia. En ese punto estoy en modo sin prisma, lo voy a guardar. Me está pidiendo que configure de nuevo la estación. Entonces cada vez que te pide esta información el equipo, ¿no? Ya sea
producto de su propio sistema, ¿no? Entonces te está pidiendo que vuelvas a lecturar la estación. Entonces lo mismo que tienes que hacer es poner la altura de prisma que estás utilizando, el punto 2, ¿no? Igual, ¿no? El punto 2 que has configurado. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a irnos al modo, ¿no? Modo, está bien 2 veces, acá nos vamos a ir en objetivo, nos vamos a ir a prisma, ¿no? Prisma, entonces igual, ¿no? Te está pidiendo que de nuevo le indiques, ¿no? Cuál era la vista atrás, ¿no? Entonces igual, lo mismo que tienes que hacer es direccionar donde estaba anteriormente el prisma, ¿no? La referencia. Entonces ya se está direccionándose, ¿no? Está haciendo coincidir los hilos con el eje del prisma. Y le voy a decir setear, ¿no? Setear. Listo, ya está. Entonces automáticamente lo está calculando, ¿no? El ángulo. Bien, entonces puedo seguir ahí, ¿no? Puedo seguir lecturando, ¿no? Lo voy a poner acá, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una lista ya de los códigos que se van almacenándose, ¿no? Entonces le voy a poner de nuevo puerta, activo el tecladito, lo machuqué todo, perdón, me voy al teclado y le voy a poner de nuevo puerta, ¿no? Puerta. Puerta, ok, listo. Entonces todo. Pero acá me estoy olvidando algo, de que estoy en modo prisma, entonces por lo tanto acá sí hay que configurar qué cosa, nuestra altura de instrumento, que es 1.5. solamente colocamos 0 cuando estamos en el modo sin prisma. Entonces ahora sí, todo listo. Entonces está lecturando y ya está, lo almacenó y se pasó automáticamente al punto 7, ¿no? Entonces voy a jalar acá nomás, voy a lecturar una esquina. Voy a activar el puntero, ¿no? Ya, entonces me voy a ir a la esquina, digamos acá, en la parte inferior, ¿no? Entonces ahí supongamos, ¿no? Ya, y voy a lecturar, ¿no? Pero en esta ocasión voy a lecturarlo en el modo sin prisma. Entonces me voy acá a objetivo, sin prisma, check. Y para sin prisma, ya saben, altura de prisma 0. Entonces 0 configurado. Vamos a lecturar ese punto ya sin prisma. Entonces todo, ¿no? Listo, se almacenó. Ya está. Y así, ¿no? Podemos ir levantando no se olviden, por favor, siempre antes de mover, fijarse que los tornillos de sujeción horizontal, tanto de sujeción vertical, estén flojos, ¿no? Entonces muchas veces algunos operadores que no se dan cuenta de esto, cuando está fijado, lo mueven el equipo, ¿no? Entonces ahí lo fuerzan y pues ahí se sufre daños el equipo, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos a lo que estamos haciendo, ¿no? Siempre tenemos que tener ese hábito ya de cada vez de utilizar el equipo, fijarnos pues cada vez que vamos a mover que los tornillos estén desajustados, ¿no? Entonces de modo tal que podamos moverlo tranquilamente sin dañar el equipo, ¿ya? Entonces vamos a seguir lecturando. Por ejemplo, voy a lecturar esa esquina de allá en el modo sin prisma, ¿no? Entonces de nuevo, entonces ahí, ¿no? Tenemos esa esquina, pueden ver el objetivo, ¿no? Entonces voy a lecturarlo en el modo sin prisma y voy a poner todo, sigue siendo esquina. Listo, se cambió automáticamente al punto 9. Entonces igual, ¿no? Voy a lecturar la otra esquina de allá.
Bien, entonces ahí estamos. Pongamos que voy a lecturar esta parte de acá arriba, ¿no? Ya el modo de levantamiento ya va a depender del criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Yo solamente estoy haciendo todo esto con fines académicos nada más. Ya los puntos, el lugar donde ustedes vayan a levantar va a depender del criterio que ustedes estén manejando, ¿no? Entonces, voy a poner eso de ahí, en la misma esquina. Ya estamos, ¿no? Entonces, me voy de nuevo acá. Sigue siendo esquina, modo sin prisma, todo, ¿no? Si quiero visualizar las distancias, pongo distancia. Si estoy de acuerdo, entonces pongo guardar, ¿no? Listo. Y automáticamente cambia el punto número 10. Bien, entonces esto sería la explicación, jóvenes, del manejo y configuración de la estación total, ¿no? No se olviden que los procedimientos para la puesta en estación del equipo ya se ha explicado en clase y ya conocemos, ¿no? Entonces hay que seguir adecuadamente todos los procedimientos para obtener un equipo bastante nivelado y de tal forma que no obtengamos algunas avisos de advertencia del equipo, ¿no? Diciendo que está desnivelado, ¿no? Recuerden que cuando está activado las compensaciones tanto en X como en Y, cada vez que el equipo detecte que hay una desnivelación, ¿no? Entonces te va a lanzar una ventana de advertencia y es muy probable que no te deje trabajar, ¿no? Entonces es siempre importante hacer una buena puesta de estación del equipo. Bien, eso sería todo. Un dato más, jóvenes, es que cuando, digamos, agarramos el equipo otra vez y ya varios han utilizado, han ido creando sus trabajos, entonces no, yo necesito abrir mi trabajo. Entonces, lo que yo voy a irme es, prendo el equipo, me voy a trabajo y voy a poner abrir. Entonces aquí se va a mostrar una lista un listado, ¿no? De todos los trabajos que han ido creándose. Supongamos que yo he trabajado en lo que es un NH, ¿no? Minúscula. Entonces voy a abrirlo. Menciona que está viendo el trabajo y voy a fijarme acá que esté dentro del trabajo ONH, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces puedo seguir trabajando, ¿no? Dentro ya de ese trabajo creado. Ya, entonces lo que puedo hacer es, pues, de nuevo irme a estación, supongamos, ¿no? A ver, voy a salir de acá, voy a irme de nuevo a trabajo, abrir, voy a irme a UNH2, ¿no? Ya. Entonces, imaginemos que he hecho un cambio de estación, ya me he estacionado, digamos, en el punto número 6, supongamos, voy a suponer. Entonces me he estacionado en el punto 6, voy a irme de nuevo a estación, punto conocido. Entonces le voy a decir que ya no voy a crear un punto nuevo, ¿no? Que va a ser 1, sino en este caso voy a llamar. ¿A qué punto deseas llamar? Entonces buscas, ¿no? Al punto 6. Estoy suponiendo que me estoy estacionando en el punto 6, por favor, ¿ya? Entonces clic. Listo, entonces la altura de instrumento, ¿no? No se olviden que es 1.496, o tal vez ya en la nueva estación supongamos que es 1.5, ¿no? Entonces la altura de prisma a la cual voy a trabajar ya en este caso, digamos, es 1.6, ¿no? Y voy a hacer referencia, o sea, voy a amarrar el punto con, digamos, el punto número 3, supongamos. Entonces voy a llamar ya, ¿no? Entonces voy a llamar al punto número 3, ¿no? 3 ahí, ok, listo. Entonces yo tendría que visar, ¿no? El equipo hacia el punto número 3, ¿no? Y en ese punto número 3 debería estar parado el prismero, ¿no? El prismero en el punto número 3, ¿ya? Entonces voy a suponer que de allá, que este prisma de allá es el punto número 3. Entonces lo que yo voy a hacer la lectura, ¿no? Estoy suponiendo que ese punto es el número 3. Entonces voy a colimar, ¿no? Y voy a ajustar los hilos, ¿no? Que coincidan con el centro del prisma.
Ya está. Y entonces ahí es donde yo voy a setear, ¿no? Ojo, fíjense, jóvenes, que el objetivo está con prisma. Tenemos que cambiar a prisma, ¿no? Ya que estamos colocando altura de prisma, tenemos que fijarnos que nuestro objetivo sea el prisma, ¿no? Con su respectiva constante. Listo, entonces salgo y le voy a poner setear. Listo, y ya está configurado, ¿ves? Entonces eso, ¿no? Y cada vez que hago cambio de estación, yo tengo que ir llamando ya a los puntos que yo he ido ya creando, ¿no? Porque yo guardo un punto, digamos, de estación, voy, me estaciono en ese punto, ¿no? De estación previamente guardada y hago referencia a un punto atrás. Solamente configuramos como puntos nuevos de estación y de referencia iniciales nada más, ¿no? Los demás levantados, puntos radiados, ya pues se van almacenando en la memoria interna y yo ya puedo ir llamando a esos puntos, ¿no? Entonces simplemente acá con esta opción llamar, puedo llamar al punto en la cual me voy a estacionar y puedo llamar al punto en la cual yo voy a hacer la referencia atrás, ¿no? Ya, entonces eso faltó y con eso ya estaríamos culminando todo el manejo, ¿no?